Hoy compartiré acerca de un rito que debí completar para poder pasar una noche en un pueblo de Yucatán. El sábado siguiente a la mañana, optamos por recorrer en automóvil el campo. Generalmente soy una persona que tiende a planificar cada detalle, evitando cualquier tipo de improvisación. Mi esposa se pone nerviosa porque soy un poco espontáneo. Esto se iba a desarrollar de manera distinta. La idea fue mía y la seguridad la íbamos a improvisar. Me reconoce, comprende que hasta mis salidas improvisadas tienen cierto grado de planificación. Me incomoda no tener un plan. Por lo general, soy yo quien guía en estos viajes y debo elegir si vamos hacia la izquierda o hacia la derecha. Detesto hacer eso con intensidad, pero quería probarle que podía manejar sin investigar ni explorar previamente. A pesar de sentir morirme por dentro, debía aparentar que todo estaba bien, ya que conocía bien la forma en que algunas mujeres pueden reaccionar. Necesitaba mostrarle que estaba en un error. Cargamos el vehículo con algunas botellas de agua y snacks antes de ir hacia la zona rural del estado. Al principio, había visitado ciertas áreas de la región, pero a medida que continuábamos conduciendo, me iba alejando más de lo que me resultaba familiar. Dana se encontraba muy contenta. Ocasionalmente miraba hacia ella y la encontraba bastante feliz. Honestamente, creo que disfrutaba algo de mi incomodidad, pero no quería que se notara. De todas formas, no era un actor talentoso y ambos éramos conscientes de que estaba muy nervioso en realidad. El paisaje era abundante en vegetación y pintoresco. Cada ciertos kilómetros se veían o una granja o un viejo granero con vacas pastando. El clima también estaba fantástico. En términos generales, fue bastante agradable hacer un viaje aleatorio por el campo planeado por un organizador obsesivo. No experimenté el miedo paralizante que generalmente me aborda al intentar ubicar un lugar específico en la oscuridad. Era más sencillo extraviarse durante el día sin un plan fijo. Se podría afirmar que estaba a punto de disfrutar. A medida que avanzábamos más en Santa María del Terror, Dana y yo notábamos cada vez más pequeñas cosas extrañas. En los costados de las casas y graneros había marcas extrañas como una especie de símbolos pintados. Ninguno de nosotros los conocía, pero era evidente que tenían importancia para la gente de la zona. Al principio no nos impresionaron, pero con el tiempo se volvieron evidentes, resaltando un viaje perfecto por el campo. Cada vez que nos aproximábamos a un nuevo hogar, aguardaba verlos. Cada símbolo tenía su propia variación en cuanto a discreción, pero eran lo suficientemente similares como para ser considerados relacionados. Ambos guardaron silencio al respecto en ese momento, pero esas extrañas marcas nos generaban mucha preocupación. Cuando nos detuvimos en una pequeña tienda rural para comprar provisiones y usar el baño, teníamos eso en mente. Al igual que suele suceder con las personas que viven en zonas rurales, los propietarios de la tienda eran muy agradables, pero tuvimos que llamar su atención al preguntarnos sobre nuestro lugar de origen. Adquirimos alimentos y bebidas para el viaje y conversamos con ellos por un par de minutos antes de animarme a preguntarles sobre el significado de los símbolos de los edificios. De repente, su actitud se transformó por completo. Era como comparar la noche con el día, y Dana lo notó también. Miró de reojo, notando cómo su amor se apagaba. No intentaron cambiar de tema, habría sido demasiado obvio. Antes de responder, echaron un vistazo por los pasillos para confirmar que no había más clientes cerca. Eso nos dio escalofríos. Parecía que la verdad era algo que no debíamos conocer los visitantes como nosotros. De repente, tuvimos la sensación de estar a punto de ser atrapados por una conspiración del campo. Se inclinaron y susurraron. Realmente, ustedes dan la impresión de ser agradables. Por favor, eviten preguntar a otras personas sobre ellos. Simplemente es por seguridad y por el amor de Dios. Ojalá no estén presentes cuando caiga la noche hoy. La luna está llena y ellos eligen la oscuridad. Observé la expresión angustiada en el rostro de Dana. Probablemente tuvo la misma reacción que yo. Teníamos la esperanza de verles reírse por haber engañado a la gente de la ciudad, pero la sonrisa nunca surgió. Únicamente nos dieron el recibo y nos deseó un buen viaje de regreso a casa. Nos pidieron varias veces que nos marcháramos pronto, y como dos estudiantes impactados, les agradecimos por su amabilidad y nos marchamos. Ya la noche caía y habíamos atravesado la mitad del estado. Durante más de 50 kilómetros habíamos observado esos extraños indicadores. Era algún tipo de grupo oculto. Además, se animó a tomar una fotografía de uno de los hitos de protección con su celular mientras íbamos de regreso a casa.
Esperaba que una búsqueda de imágenes nos revelara el significado de un secreto rural profundamente arraigado. Los dueños de la tienda campesina se comportaron como si hubiera sangre pintada en sus puertas, para que el ángel de la muerte bíblico no se detuviera. Se hizo de noche muy rápido y nos encontrábamos en el corazón de Santa María del Terror. Claramente, estábamos temerosos y requeríamos gasolina para el automóvil. Como era de esperar, no encontré una gasolinera cercana y el indicador estaba en reserva. Me sentía muy nervioso y tuve la tentación de mencionar mi aversión a las situaciones espontáneas, pero decidí guardar silencio. No habría tenido ningún efecto. La búsqueda de imágenes no proporcionó mucha información valiosa. La única información que logró descubrir fue que tenía algún tipo de conexión con una sociedad secreta de masones ocultistas. Había tantos que no podía ser simplemente una broma interna. No habríamos imaginado que en esa parte apartada del condado hubiera algo más que religiosos devotos. Pero no solo eso, sino también nos preguntamos qué quería decir exactamente el propietario de la tienda con su enigmática frase: "Ellos prefieren la oscuridad". Se escuchaba como si hubiera hombres lobo muy sedientos de sangre merodeando por el bosque. Aunque sonaba gracioso, no estaban riendo ni bromeando cuando lo dijeron. Se nos dio la recomendación de salir de la zona antes de que anocheciera. Sin embargo, decidimos quedarnos, gastando combustible y confiando en encontrar una gasolinera antes de quedarnos sin poder movernos. Eran apenas las 9 de la noche de un sábado. Sin embargo, todas las casas que pasábamos estaban sin luz. No se veía ninguna luz encendida en ninguna ventana. Ya sea que descansaran temprano en el campo o evitaran invitar a desconocidos a sus hogares al caer la noche. Tenía en cuenta que las personas del campo se acostumbran a irse a dormir temprano, pero no pude evitar que las frases secretas de los comerciantes volvieran a sonar en mis oídos. No pude distinguir claramente el rostro de Dana, pero la reconozco. También estaba pensando en el asunto. Dadas las circunstancias, habría sido imposible no notarlo. El auto comenzó a vibrar, ya que se estaba quedando sin las últimas gotas de gasolina en el tanque. Me convencieron de demostrar mi falta de preparación y ahora me siento como un tonto. Esa es la recompensa que recibo. En este momento tendría que avanzar en la oscuridad con una lata de gasolina hasta hallar la próxima casa, y después tendría que llamar a su puerta y aguardar a que nos mostraran compasión. Esta era claramente una rotunda negación para mí. Andar solo en la noche oscura, bajo la luz de la luna llena, cruzar una ruta rural de 2 carriles desconocida, buscar ayuda de desconocidos que podría haber evitado con un pensamiento más racional, y estar alerta ante la posibilidad de encontrarse con hombres lobo o con el ángel de la muerte enviado por Moisés para acabar con los primogénitos. Mi enfado personal me provocó una dosis de valentía falsa que requería para llevarlo a cabo. Lamenté no tener combustible en el tanque de reserva del auto. Sin embargo, en realidad temía que existiera peligro de que ocurriera una explosión. Ser excesivamente reflexivo es una pesadilla. Dana se atrevió a interrogarme sobre mi destino. Volteé hacia ella con una expresión de enojo en mi rostro. No lo expresó de manera sincera. Era claro que necesitaba buscar asistencia. Simplemente no deseaba estar sola. Pienso que se arrepentía de sus intentos anteriores de distanciarse debido a su excesiva planificación. Quizás, antes de nuestra inevitable caída, habría podido obtener un tipo de ironía agridulce. Ambos agarramos nuestras manos. Comenzamos el viaje juntos y lo concluiríamos juntos, sin importar lo que eso implicara. Actué como un caballero al apartarla de la calle, aunque en realidad solo fue un gesto simbólico. No había ningún otro vehículo, y ella fue la única que notó la ausencia de ruido mientras íbamos caminando. En medio de la naturaleza habitada por animales salvajes, solo el sonido de nuestros pasos resonaba en el silencio sepulcral del lugar. Sujetó fuertemente su mano. Nos parecía que habíamos recorrido una gran distancia, pero en realidad tuvimos cierta suerte. La granja más próxima se encontraba a menos de 1,5 kilómetros de donde se había quedado nuestro vehículo. Al igual que los demás, tenía un misterioso símbolo pintado justo en la entrada principal. Igual que las otras, no tenía ninguna luz encendida en sus ventanas. Sin embargo, tenía 3 autos estacionados en la entrada. No había dudas de que estaban en casa, pero yo dudaba de que nos respondieran. Intentamos hacer ruidos para avisar que estábamos allí y evitar que nos dispararan al asustarlos, con la esperanza de que nos percibieran como inofensivos y dispuestos a recibir ayuda. Los dos escuchamos sonidos de llanto que venían de adentro. Parecía que tenían más miedo que nosotros.
En mi opinión, estaban muy asustados. Me comuniqué con ellos utilizando un tono amistoso para calmar sus preocupaciones. Saludos, lamentamos importunarles a estas horas nocturnas. Hemos venido de paso y nos hemos quedado sin combustible. Por casualidad, ¿tienen disponible? Estaremos felices de compensarlo. Tengo un billete de 500 pesos. Si lo prefieres, puedo pasarlo por debajo de tu puerta como forma de retribución. Un hombre en el lado opuesto habló. Ella hablaba con una voz inestable. Intentaba mantener un equilibrio entre su amabilidad natural y su valentía que se estaba debilitando. No preveía nada positivo para calmar a ninguno de los dos. Siento mucho las molestias, señor, pero hay algo extremadamente malvado acechando estos lugares, y es mejor evitarlo. Salen durante la noche, por esa razón evitamos abrir la puerta principal a cualquier persona. Me gustaría compartir algo de mi propia energía con ustedes, pero no iré hasta que amanezca. Debo garantizar la seguridad de mí mismo y de mis seres queridos. Espero que logre comprenderlo. Si desean un consejo, regresen rápidamente a su auto, cierren las puertas, cierren las ventanas y esperen. Cojan esto y colóquenlo en el capó de su coche en un punto que se pueda ver. Tengan en cuenta que esto les permitirá sobrevivir. En la inusual calma del ambiente nocturno, escuché el zumbido electrónico de una impresora en funcionamiento dentro de la vivienda. Un pedazo de papel tamaño carta fue introducido por debajo de la puerta. Poseía una de esas inusuales marcas. Coloquen el bidón de combustible en el balcón. Les llevaré la gasolina a primera hora. Se los juro. Si los persiguen, no hagan contacto visual. Ahora salgan. Seguimos al pie de la letra las órdenes que nos dieron. Debo reconocer que, aunque tal vez estuvieran bromeando, estábamos tan asustados que ni siquiera consideramos esa posibilidad en ese momento. En realidad, mi esposa y yo hubiéramos sido vencedores y hubiéramos participado en una competencia. Los dos caminamos a una velocidad que apenas creí posible. Apenas podía mantenerse al mismo nivel que él. Después me apuré a coger las llaves para desbloquear la puerta. Hubiera sido gracioso si no estuviéramos huyendo por nuestras vidas. En el interior hallamos un parasol y cobertores para cubrir las ventanas de la mejor manera posible. Utilizaron un antiguo mapa de carreteras de papel y los catálogos de la guantera para finalizar la tarea. Casi llegamos al claro cuando noté que lo más crucial del plan faltaba. La señal de protección estaba en el auto con nosotros y no teníamos cinta adhesiva. Entonces no había manera de sujetarlo a la ventana o al maletero. Usar una piedra como sujetapapeles habría evitado que fuera visible. En un impulso de creatividad se me ocurrió una idea. El vehículo todoterreno estaba tan sucio por las carreteras secundarias que dibujé el símbolo lo más grande que pude en el parabrisas. Tenía la esperanza de que eso fuera suficiente para protegernos de cualquier temible criatura que deambulara por este lugar durante la luna llena. Regresé a la habitación en el momento preciso y en ese momento nos dimos cuenta de que la situación era seria. En primer lugar, percibimos el aroma. Era extremadamente desagradable, la fuente del olor era enormemente grande. Después, éramos capaces de percibir su presencia alrededor del automóvil, examinándolo. En el veloz revestimiento de las ventanas se podían ver pequeñas rendijas, aunque no tuve valor para asomarme a través de ellas. Estaba muy asustado de mirar a los ojos. Escuchamos cómo intentaron abrir las puertas tirando de las manijas, y estoy seguro de que algo tan poderoso podría haberlas forzado, pero resultó que no fue así. Estaban verificando si habíamos cerrado las puertas con precaución. Dana tuvo que aguantar un grito cuando todo el vehículo se sacudió violentamente. La observó llena de miedo, con las pupilas muy dilatadas. Sin duda, sabíamos que lo que estaba al otro lado del auto no era algo natural. Y de pronto, uno de ellos comenzó a hablar con una voz que, a mi parecer, no pertenecía a este mundo. Ninguna edición deficiente podría lograr ese efecto de la compasión sin ninguna voz humana. Permanecimos en silencio por lo que parecieron horas, aunque en realidad solo fueron minutos, y al final nos permitieron irnos, pero no nos animamos a salir del seguro confort del vehículo para verificarlo, ni siquiera para usar el baño. Las tarifas de las bebidas adicionales se utilizaron provisionalmente con ese fin. En la mañana, el granjero llegó según lo prometido, nos trajo combustible y comida. Observó las evidencias de nuestros visitantes nocturnos y mencionó lo afortunados que éramos, especialmente con mi deficiente habilidad para moverme sigilosamente como si se estuviera refiriendo a ellos.
De nuevo les agradecimos y continuamos nuestra ruta. Ambos retuvieron el aliento hasta que llegamos a las afueras. Utilicé un lavado automático para eliminar la suciedad de nuestra experiencia aterradora, pero las marcas de garras y las abolladuras no se eliminaron. Informé a mis colegas que se trataba de un ataque de un oso grizzly. La historia podría haber sido mala, pero en realidad era mucho peor. Estos osos pardos presumiblemente se comunicaban, comprendían texto y se molestaron con mis malas representaciones en sigilo protector. Mi agente de seguros insistió en revisar los daños antes que nada. Me preguntó cuál era el lugar de origen y al decirle adoptó la misma actitud que los dueños de la tienda rural. Conocía la situación que íbamos a enfrentar esa noche. Claramente, a lo largo de los años había ocurrido otros desastres similares al nuestro y sin mencionar lo que los dos sabíamos, afirmó: «Están afortunados de seguir con vida. No regresen a ese lugar. Su siniestro será indemnizado completamente. Y además, esa discreción debería lucir de esta manera». Apuntó hacia el área limpia del parabrisas donde había dibujado. Aunque estaba limpio, todavía se podían ver los vestigios de mi creación en el vidrio. Agarró su dedo y giró una de las marcas verticales del centro. Ahora entiendo cómo dibujarlo de manera adecuada, y lo más importante es que Dana ya no se opone a que planee todos los detalles de nuestros viajes. Finalmente comprendió la utilidad de no actuar de manera impulsiva. Se podría afirmar que todos salimos beneficiados.